Hola, le doy la bienvenida a todos a su aula virtual de la materia de trastornos del aprendizaje de octavo cuatrimestre. Con ustedes les voy a estar acompañando, soy el maestro Eduardo Salcedo. Y pues algunas consideraciones a tomar antes de iniciar es que por favor tomen apuntes. De esos apuntes que tomen van a tomar una imagen y la van a subir al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Esa imagen, que tienen hasta la medianoche para subirlo, va a ser la que les va a dar la asistencia del día de hoy. Así que es muy importante que por favor tomen sus apuntes y suban su imagen, su evidencia al WhatsApp. Yo les voy a enviar también por WhatsApp la advertencia o el anuncio de que ya está en plataforma este video. Inclusive les voy a mandar un link, les puedo mandar un link y el video mismo aquí al WhatsApp para que lo revisen. Sin más, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Temas del día: cuadros clínicos asociados a factores psíquicos y cuadro mixto psicológico y neurológico. Vamos a ver definición de emociones, las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento escolar. Entre otras cosas, vamos a ver fobia escolar y lo que es la autoestima y cómo inciden en el rendimiento escolar de el estudiante. En el cuadro mixto psicológico y neurológico vamos a ver algunas psicopatologías que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el DSM-5. Y vamos a concluir con los temas de anoxia e hipoxia. Los tiempos que ven son aproximados, es muy probable que el video dure menos. Vamos a empezar. Nuestra primera diapositiva nos presenta lo que es la definición de emociones y lo que son las funciones de las emociones. Tenemos 6 emociones según Ekman: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Y con respecto a las emociones, importante que me anoten que son reacciones psicofisiológicas. Hay un cambio orgánico, hay movimiento orgánico en la expresión de las emociones y se dan como respuesta a un estímulo que el individuo percibe, ya sea de un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Y hay que recordar que las emociones alteran la atención, así que las emociones van a constituir en sí mismas una barrera para el aprendizaje. Por supuesto también que las emociones pueden manifestarse en actos compulsivos, acting out, y subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo, sin mencionar que este enfoque atencional también tiene relación directa con la memoria. A continuación vamos a ver el video de inteligencia emocional de Goleman. El video dura aproximadamente 9 minutos. Les voy a pedir que también de este video hagan sus anotaciones respectivas en el cuaderno. Y tenemos ya cubierto lo que es la definición de emociones. Vámonos con lo que son sus características. Vamos a poner el video y voy a retirar el audio entre lo que acaba el video.
Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del marshmallow, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 marshmallows en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo 2 personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental
es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Confirmamos que el audio es activo, ok, ahí tengo la señal, aquí la vemos. Retomamos nuestra diapositiva. Al respecto de las emociones, chicos, les tengo que decir lo siguiente. Estas recomendaciones, por supuesto, son para tener la mejor apertura posible para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que involucra todas las técnicas y mnemotecnias que nosotros tenemos disponibles para transmitir conocimiento. Les recuerdo, mnemotecnias son técnicas elaboradas para aprovechar y explotar los recursos memorísticos de nuestro cerebro. Y sobre la advertencia que yo les iba a hacer al respecto de las emociones, ya les había dicho, constituye una barrera para el aprendizaje, pero nosotros como docentes también llegamos al aula con una emoción muy particular, y esta posición que nosotros tomamos con respecto a los estudiantes también afecta
afecta el estado de ánimo del estudiante, así que del lado del psicopedagogo que se dedica a la docencia, es necesario que revise su inventario emocional de forma constante para evitar que sus propios sentires de su cotidianidad se cuelen en el aula y alteren o vicien este ambiente escolar favorable para el buen desarrollo de las emociones de sus estudiantes. Esto también, por supuesto, es una barrera del aprendizaje. Ya vimos que hay dos barreras del aprendizaje, uno que deviene del docente, que posiciona al estudiante en un conjunto de emociones particular, y también están las emociones que el estudiante ya trae por efecto de su propia cotidianeidad. Sin más que decir al respecto, las características que se señalan acerca de las emociones, aquí lo tenemos, son reacciones psicofisiológicas y tienen la facultad de alterar la capacidad de atención del estudiante. Por supuesto, también subir de rango ciertas conductas guía de respuesta del individuo. Ya les había comentado de esta compulsión que los individuos tienen al momento de que se dejan llevar por sus emociones. Y en el video vimos que tenemos mente racional, mente emocional, que la mente racional, y esto es importante, está localizada en lo que es el neocórtex, es nuestra herencia, nuestro cerebro reptiliano, que nos permite pensar de forma lógica y formal, y tenemos la mente emocional, que se ubica en el cerebro límbico y que está en mucho encargado de todo este mix hormonal que nos posiciona emocionalmente hacia nosotros y desde ahí hacia el otro. El secuestro emocional que se menciona en el video es la invasión de la racionalidad por los impulsos emocionales, cosa que no se tendría que dar. No basta tratar de suprimir las emociones, se trata de un trabajo constante de revisión del inventario emocional, del propio inventario histórico, de las cosas que me suceden, someterlas a meditación. Y no me refiero a meditación de yoga, sino me refiero a análisis. Es importante que tanto estudiante como docente hagan una revisión de sus inventarios emocionales para generar el mejor ambiente escolar posible para la recepción de los conocimientos. Vimos pues inteligencia emocional desde Goleman, su propuesta, y los tipos de emociones de Ekman. Vemos ahí las funciones de las emociones. El miedo tiene sus funciones de anticipación, amenaza, protección, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza, y todos ellos con sus elementos representativos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. En esta diapositiva puede que algunos tengan problemas para la lectura. Voy a tratar de resumirlo en la manera más rápida posible. Aquí de lo que vamos a hablar es cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Y el texto empieza de la siguiente manera. Para que un recuerdo se consolide en nuestra memoria necesita de algo fundamental: estar asociado a una emoción. Mucha de nuestra actividad cognitiva está tremendamente asociada a las emociones. Durante toda nuestra existencia aprendemos infinidad de cosas, pero con el paso del tiempo solo algunas perduran en nuestros recuerdos, y la emocionalidad es la principal responsable de que esto suceda. Así que si yo quiero generar un aprendizaje significativo en mi estudiante, tengo que explotar sus recursos emocionales. Eso es un reto, pero dicho de otra manera, lograr que el estudiante relacione el conocimiento nuevo que está obteniendo con algo que le pertenece, con algo que es suyo, es el reto docente. Y bueno, esto compete más a la actividad de enseñanza-aprendizaje que al estudiante mismo. Claro está que los estudiantes más sobresalientes de aula son aquellos que tienen esta capacidad de asociación más sobresaliente.
Los aprendizajes generados en la vida cotidiana o dentro de un aula que se encuentran asociados a sentimientos, ya sean positivos o negativos, son los que permanecerán en nuestra memoria. Podemos dividir nuestra memoria en 3 subtipos. Importante que anoten, por favor. Memoria a corto plazo, operativa de trabajo y de largo plazo. Tienen la información presente aquí en la diapositiva. Les voy a pedir que la extraigan y la anoten en su cuaderno, si son tan amables. Ahora, pasamos a qué sucede con lo aprendido en la escuela. El texto dice lo siguiente: en el aprendizaje dentro de un espacio educativo, nunca olvidaremos si alguna vez fuimos fastidiados por algunos compañeros, como tampoco desaparecerán de nuestra memoria esos docentes y profesores que ponían tanto énfasis y entusiasmo en enseñarnos. Por esta razón, ir a aprender en ambientes motivadores no solo nos predispondrá de mejor forma a estudiar, sino que también perdurarán esos conocimientos mucho más tiempo en nuestra memoria. Por el contrario, los espacios educativos percibidos como agresivos o estresantes nos dificultarán concentrarnos y gran parte de la información brindada en la clase desaparecerá. La presencia de focos con los cuales nuestra atención se desvíe, como el miedo al recreo, por tener que soportar compañeros molestos, hablando del bullying, o la obligación de asistir a una clase en donde el profesor nos exija por encima de nuestra capacidad, convertirá al espacio de aprendizaje en un lugar de olvido de los conocimientos que se deben adquirir. ¿Por qué? Porque estaría generando emociones de estrés y de ansiedad. Yo lo que tengo que hacer con el estudiante es aminorar esta ansiedad, aminorar este estrés que ya tiene. Puedo hacer la clase más que un speech científico, puedo hacerlo un tanto más humano y platicar con respecto a las experiencias que se han tenido, sin desviarnos mucho del tema, ¿no? Porque también suele pasar en aula que hablamos acerca de lo propio y todos se ponen a platicar de ejemplos y pues genera un tedio de salón que al final del día genera estrés y genera ansiedad, por supuesto. La ansiedad es muy visible en los alumnos, se empiezan a mover, se distraen, empiezan a platicar o están con el teléfono. Sabremos que no se está generando un buen ambiente de aprendizaje cuando veamos esas señales. Ahora, me salto hasta el penúltimo párrafo que dice: es fundamental asociar la educación al bienestar y la felicidad. Hay una corriente llamada psicología positiva, que les vendría mucho darse un chapuzón ahí, les ayudaría bastante, porque promueve esto del bienestar personal y por supuesto la inteligencia emocional, sobre todo, ¿no? Esto mejora en mucho la capacidad del individuo para obtener conocimiento y para conocer su entorno. Porque mientras yo estoy en una posición de estrés y ansiedad, el entorno de general es hostil. Y eso es lo que tenemos que evitar, ambientes hostiles. Lo que resta de esa diapositiva, ustedes la pueden revisar y hacer las anotaciones pertinentes de su libreta. Pasamos con el tema de emociones y rendimiento escolar. Tenemos inteligencia emocional de Goleman en su video. Y vemos una tabla aquí que dice lo que sientes, lo que haces en ti y en los demás. Vemos esta relación entre lo que sientes y lo que está en ti como autoconciencia, lo que haces y lo que está en ti como autocontrol, lo que sientes en los demás como empatía y lo que haces en los demás como habilidades sociales. No hay gran ciencia, es un pequeño, parece hasta un pequeño foda para ejemplificar más esto de lo que es la conciencia, la empatía, el autocontrol, la habilidad social. Vamos a ver el video de inteligencia emocional de Goleman, otro videito. No demora mucho. La intención de estos videos es que pues vayan anotando en su libreta lo que consideren más importante. Mientras reproduzco el video, yo retiro el audio. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Retiro el audio y posteriormente cuando retomemos las diapositivas, hago una verificación de audio y continuamos con la sesión. Sin más, retiro el audio, voy a poner el video.
Hola, soy Cristian Pacheco. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja.
Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, Verificamos recuperación de audio. Acá, ahí está. Muy bien. Tenemos audio. Regresamos a las diapositivas. Si necesitan el video nuevamente, pues lo recorren posteriormente y hacen las anotaciones pertinentes del video que vimos anteriormente. Fue más o menos el mismo contenido que vimos en el primer video, en esta diapositiva que está aquí, de inteligencia emocional. Vimos lo que es el secuestro emocional, la mente racional, la mente emocional. Y bueno, aquí hay algunas técnicas que podemos rescatar para promover esto de la inteligencia emocional desde la perspectiva de Goleman. Cabe destacar, hacer un señalamiento sobre el método que promueven para incentivar esto del buen desarrollo emocional del sujeto. Mucho de su posición emocional deviene de su identidad, de lo que el sujeto dice ser. Sus emociones están tremendamente atadas al autoconcepto. Entonces, trabajar el autoconcepto en algún sentido implica trabajar lo que el sujeto simboliza ante su entorno y ante los demás. Y ese es un trabajo de recontextualización histórica de su propia historia. Mucho de lo que decimos es nuestra identidad está basada en experiencias pasadas, en sucesos que acontecieron en nuestra cotidianidad, y algunos de ellos nos marcaron. Pero como muchas veces hemos podido comprobar, los sucesos o los recuerdos pasados, sobre todo los recuerdos infantiles, tienen sesgos de percepción, en donde pues me caso con la percepción que el niño tuvo acerca del evento que aconteció en su niñez. Pero ya de adultos nos podemos dar cuenta que eso significaba algo completamente distinto, y algo de la argumentación que nosotros decimos acerca de nosotros se mueve, se desplaza, cambia. Y al suceder esto, también, por supuesto, que mi posición emocional desde la identidad que yo poseo sufre movimiento.
Bueno, hechas estas observaciones, pasamos a la siguiente diapositiva. Un poco más de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Tenemos dos competencias, una competencia personal y una competencia social. Goleman Goleman propone que hay una serie de competencias que nosotros tenemos que desarrollar para alcanzar la inteligencia emocional. Son 25 más 3 competencias y las 3 que están añadidas es por la actualización que el propio Goleman hace a la revisión que Goleman hace a su trabajo y añade algunos elementos que a continuación les menciono. La primera competencia es la conciencia de uno mismo, la segunda la autorregulación, la tercera es la motivación. Esto con respecto a las competencias personales. Y las competencias sociales, lo que es la empatía y la habilidad social. Los 3 nuevos elementos que Goleman incluye a estas competencias son en empatía, la ayuda al otro. Y en lo que son habilidades sociales, la observación y esto del sexto sentido. O también puedes llamarlo como intuición. La observación porque generalmente nosotros operamos como un tercero espectador en nuestra vida. Es como estamos presentes pero al mismo tiempo no. Actuamos mayormente impulsados por nuestra necesidad, por nuestro deseo, por nuestra manera tan particular de gozar. Y perdemos esta capacidad de observación. Nos prestamos al entorno, al ambiente y somos reactivos. La idea es ser activo, dejar de lado esta reactividad que yo poseo y ser activo, tomar las riendas de mi propia vida. Ahora lo que nos toca ver es el tema de fobia escolar. Lo que estamos viendo en pantalla son los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de fobia específica. Fobia escolar en el DSM-5 no está como tal, lo vamos a encontrar en el rubro de el DSM-5 de diagnósticos de fobia específica. Los criterios los tienen en pantalla, no se los voy a mencionar para ahorrar tiempo en este video. Por favor, estos los tienen que pasar a su libreta. Y a continuación les voy a poner un video de lo que es fobia escolar. Así que, como ya es costumbre, retiro audio y corro video. Fobia a la escuela, causas y soluciones. Las fobias son miedos irracionales ante estímulos o eventos que no suponen un peligro de por sí y que generan una respuesta extrema en quienes la padecen. Así pues, la fobia a la escuela es una sensación de angustia y ansiedad que algunos niños experimentan ante la idea de asistir a la escuela. Este tipo de fobia tiene mucha relación con la ansiedad por separación, y su nombre comenzó a utilizarse en 1941 para definir la conducta de aquellos niños que no asistían a la escuela porque esto les generaba mucha ansiedad. Muchos niños rehúsan la idea de ir a la escuela en un momento dado. Es de hecho normal que entre los 18 y 24 meses los niños muestren ansiedad por separación y caigan en llanto o rabietas ante la idea de separarse de sus padres cuando tienen que empezar a ir al colegio. Sin embargo, la fobia escolar se presenta de forma gradual y progresiva en el tiempo, normalmente en niños de entre 5 y 7 años y entre 11 y 14 años. Estos presentan una gran ansiedad y estrés ante la idea de ir a la escuela, y esto no ocurre para evitar un hecho concreto, como una prueba o examen, o porque no tienen interés en ir, como ocurre con el absentismo escolar, sino porque la idea de ir a la escuela en sí les causa un gran malestar psicológico y emocional. Causas de la fobia escolar. Esta fobia se relaciona con la ansiedad y el temor ante la separación, y puede ser causa de una confluencia de factores,
tanto contextuales como genéticos. Algunos factores contextuales pueden ser sucesos estresantes en la familia, que causan un malestar ante la idea de la separación, como pérdidas paternas, mudanzas, enfermedades o incluso una sobreprotección del niño en casa. Muchas veces esta fobia comienza tras un periodo en el que el pequeño ha pasado mucho tiempo en casa a causa de un problema de salud o personal. También pueden darse problemas en el colegio que afecten al niño a la hora de no desear ir, como dificultades en el aprendizaje no abordadas, miedo a las críticas o problemas sociales con sus compañeros. Una predisposición a la ansiedad también es relevante a la hora de explicar este tipo de fobia, que se asocia mucho a otros problemas como la agorafobia o la depresión. Síntomas de la fobia escolar. Los niños que presentan fobia escolar suelen sufrir diferentes síntomas, desde síntomas psicológicos como ansiedad, estrés o ataques de pánico, hasta síntomas físicos como mareos o dolores estomacales. Algunos de los síntomas que más suelen presentarse en general son dolores estomacales, náuseas, mareos o dolor de cabeza al pensar en ir a la escuela, que no se asocian a otro tipo de problemas físicos como enfermedades. Llantos, rabietas o incluso ataques de pánico en el momento de la separación. Gran preocupación de que algo suceda en la casa mientras ellos se encuentran en la escuela. Problemas para dormir y o pesadillas. Negociación para no asistir a la escuela, como comprometerse a hacer los deberes en casa. Tratamiento de la fobia a la escuela. La fobia a la escuela puede ser un problema temporal, pero si una fobia escolar persiste en el tiempo y no es tratada adecuadamente, el niño corre riesgo de acabar sufriendo un deterioro académico y social, pudiendo arrastrar ciertos problemas de ansiedad en la etapa adulta. Es por ello que tratar esta dificultad a tiempo puede ser esencial para el correcto desarrollo y la estabilidad emocional de los niños. Para abordar este problema, los padres y profesores deben reconocer la situación que el pequeño está viviendo y trabajar en equipo con profesionales de la salud psicológica para que el problema pueda superarse. Los profesionales de la salud psicológica infantil suelen abordar este tipo de fobias con la terapia cognitiva conductual, una terapia que parece ser la más exitosa para la recuperación de los pacientes en estos casos, y que según algunos resultados de estudios consigue que un 80% de los niños con esta fobia puedan volver a asistir a sus escuelas con normalidad. Esta terapia busca hallar los patrones cognitivos y conductuales desadaptativos que constituyen la base del problema, para modificarlos por otros más beneficiosos, además de trabajar la ansiedad con diferentes técnicas. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bien, ya recuperamos el audio. Aquí estamos de nuevo. Regresamos a la diapositiva. Vemos que fobia escolar es un miedo o ansiedad intensa hacia lo que es acudir a la escuela, ¿no? Quizás a algunos les haya pasado en su momento, pero esta condición de la fobia escolar genera un deterioro académico en el individuo, pero no solamente académico. Recordemos que en cuanto a la niñez, el niño está generando identidad y sus experiencias de ese momento imponen una identidad al niño. Entonces es por supuesto que una fobia escolar que no se revisa puede alterar sus funciones sociales en la adultez, su propia autoestima, la forma en cómo se ve a sí mismo, y pues generar tasas de ansiedad y estrés más elevadas en el sujeto, que luego pueden detonar en diferentes tipos de psicopatologías. Vemos en los criterios de miedo y ansiedad. Vemos que el miedo, la ansiedad es desproporcionado al peligro real que implica, que plantea el objeto, situación específica del contexto sociocultural. Ese es el criterio 4.
tenemos el criterio de diferenciación diagnóstica, que es aquí la alteración, es el número 7, el rubro 7. La alteración nos explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes. Ya hemos revisado anteriormente DSM-5, ya sabemos cómo funcionan más o menos estos los criterios diagnósticos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos menciona especificar, sí, de qué se trata el estímulo fóbico, ¿no? En este caso, pues hablamos de una cuestión situacional que pues es el ámbito escolar. De la fobia escolar pasamos directamente a lo que es el rendimiento escolar y la autoestima. Y bueno, les comparto una pequeña reflexión. Y pues con motivo de recordarles que como docentes nuestra obligación no es únicamente la impartición de contenidos académicos, sino proponer la existencia y generar la existencia de ambientes de aprendizaje favorables para el individuo, y más siendo psicopedagogos. Esperando pues que esta reflexión nos motive precisamente a hacer sentir grandes a todos aquellos que se sienten pequeños. Sin más, retiro el audio nuevamente y colocaremos el video de rendimiento escolar y autoestima. Les recuerdo y les exhorto a tomar apuntes en su cuaderno y hacer una revisión de a conciencia de estos temas, porque sin duda alguna todo esto que estamos revisando vendrá en sus evaluaciones parciales. Sin más, retiro el audio y corre video. Los niños están bastante sobreexigidos y de alguna manera no tomamos en cuenta sus diferencias individuales, y eso afecta muy significativamente la autoestima de los niños. La gran tarea de cada uno de nosotros es conocer cómo es su cerebro, qué necesita para fortalecerse y para expresarse, y a los profesores y a los padres nos debe preocupar lograr que los niños tengan un nicho ecológico en que puedan desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, y que puedan llegar a ser quienes de verdad realmente son, ¿no? Hay maneras de ser, hay condiciones distintas, y que uno tiene que preocuparse de regular las exigencias hacia los niños que tengan que ver, ¿no es cierto?, ir dosificando de acuerdo a sus capacidades, teniendo un enfoque más centrado en las fortalezas que en los déficits. Y son, en definitiva, las fortalezas las que definen a las personas. Si uno tiene un enfoque muy centrado en los déficits, de alguna manera aplasta a los niños. Las experiencias cristalizadoras son aquellas experiencias educativas, emocionales, que son muy fuertes y que de alguna manera a ti te permiten encontrarte y definir quién eres tú. Calculo que cuando Mozart se encontró frente a un piano, tú dices, esto es lo mío, ¿ah? Y eso es una experiencia cristalizadora que tiene un componente cognitivo, instrumental y emocional. A la inversa existen las experiencias inhabilitadoras. Esas experiencias en que tú dices, esta cuestión yo no sirvo para esto. Y es una sensación que es como una experiencia de falta de competencia, de falta de eficacia, de sentirse ridículo. Lo obvio es que las experiencias emocionales positivas nos acercan a las cosas.
Si la experiencia es negativa, voy a tender a alejarme, ¿no? Y eso pasa no solamente por las personas, sino que por las materias. Entonces, es a los adultos lograr que los niños tengan en relación al aprendizaje experiencias emocionales positivas. Y esta es la fuerte relación que hay entre autoestima y aprendizaje, y entre comillas rendimiento. Las personas que logran crear frente a las situaciones porque han tenido experiencias emocionales positivas, mejor aún si han sido experiencias emocionales cristalizadoras, esas personas se hacen una narrativa acerca de sí mismos en que se sienten competentes para ello. Y entonces se produce una relación que es circular. Mientras yo siento que mejor lo hago, más me dedico a eso, y mientras más me dedico a eso, mejor me va, y mientras mejor me va, mejor me siento, y entonces caemos en un círculo virtuoso. Si el cuento pasa por la otra vía, que me va mal, que no me resulta, que me saco malas notas, que me anotan, que tengo las anotaciones, que me echan para afuera, la verdad es que esto se transforma en un círculo virtuoso negativo. Nosotros los adultos a veces no valoramos los esfuerzos de los niños. Y esto es un tema muy central en el rendimiento académico. Todo buen rendimiento es fruto del talento, sin duda, pero es mucho más fruto del señor esfuerzo. Y por lo tanto, de las cosas que hay que reconocerle a los niños, y lo que más mejora la autoestima, es el reconocimiento explícito, lo más explícito y lo más efusivo posible de los logros, es reconocer el esfuerzo que las personas hacen por hacer las cosas. Si bien hay lo que se llama una autoestima global, una sensación general de sentirse bien y satisfecho consigo mismo, hay áreas específicas. Un área es el área de la autoestima física. Obviamente esto está muy marcado por el rendimiento escolar. El autoconcepto social, que es muy importante en la infancia y en la adolescencia, hay mucho sufrimiento psicológico asociado a la exclusión social, ¿no? Necesitamos trabajar mucho en los colegios la convivencia social. Y los papás tenemos que trabajar mucho el invitar niños a la casa, el cuidar que tengan las relaciones sociales de tal manera que los niños se sientan aceptados. ¿Cuáles son las fuentes de autoestima? El lograr ciertas cosas, ¿no? Los logros personales significativos. El tener ciertas como muestras de poder o influencia, por ejemplo, ser el encargado, el presidente de curso, sentir que eres alguien que estás visibilizado, ¿no? Primero, la aceptación. Y esto tiene que ver con decirle con frecuencia a los niños cómo y cuánto uno los quiere. Concentrarse más en las fortalezas que en las debilidades. Y te quiero porque eres mi hijo, pues claro, ¿no? Y ese es el único aspecto en la vida que uno tiene en forma incondicional. Uno necesita el afecto de todo el mundo, uno necesita el afecto de las personas que le son significativas, ¿no? Casi todos hemos sido educados pensando que educar es corregir. Y no, señores, educar es enseñar. Las comparaciones están completamente de más y son completamente odiosas. Cuando uno compara a los hijos, le hace mucho daño al que está negativo en la comparación, pero además rompe la relación entre ellos. En casi todas las escalas de crianza infantil, uno de los indicadores más importantes es la sensibilidad parental, es decir, es la capacidad de darse cuenta los papás de lo que el niño está sintiendo o necesita, que muchas veces el niño lo expresa al revés. ¿Ya? Pocas reglas y democráticamente decididas. Hay pocas reglas, se deciden democráticamente, pero se cumplen autoritariamente. Hay espacio para las emociones positivas y en que el niño en cuestión, el que nos preocupa, tenga un poco de protagonismo. Primero, el reconocer los islotes de competencia. Curiosamente, cuando uno reconoce las competencias de un niño en una determinada área,
hay un efecto de transferencia a las otras áreas. Te va bien en la prueba de inglés y aunque eres malo para la historia, como que te dan ganas de estudiar historia para mantener el promedio. O sea, pero además los islotes de competencias hay que desarrollarlos porque probablemente ahí está la esencia del niño. Pero hay que entender que para aprender a caminar uno se cayó muchas veces. Y hay que contarle a los niños las veces que uno se equivoca. Los niños tienen la idea de que uno nunca se equivocó y el miedo al error es muy paralizante de los aprendizajes. Muy bien, ya tenemos el audio de vuelta. Nos faltan un poquito de diapositivas ya para terminar la clase de hoy, chicos. Y nos vamos directamente a ¿Qué estás haciendo aquí? cuadro mixto. Nos vamos directamente a cuadro mixto psicológico y neurológico del individuo. Vamos a ver aquí en las psicopatologías que existen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a tener 3, que son las que nos aparecen en el manual diagnóstico de DSM-5, que son trastornos del aprendizaje con dificultades en la lectura, trastorno de aprendizaje con dificultades en la escritura y trastorno del aprendizaje con dificultad matemática. Vamos a ver que estas patologías se producen cuando el rendimiento académico de la persona en las áreas de lectura, escritura o cálculo es significativamente inferior de lo esperado para su edad, nivel de escolaridad y capacidad intelectual. El DSM-5 nos señala con respecto a los trastornos del aprendizaje que la dificultad en el aprendizaje y la utilización de las aptitudes se ha mantenido durante al menos 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades por parte del docente. Y tenemos algunos problemas que se pueden presentar: lectura de palabras imprecisas, dificultad para comprender el significado. Dentro de los criterios diagnósticos que nosotros tenemos está que interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con otras actividades de la vida cotidiana, que las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiese ser que no hemos notado que el individuo tiene una deficiencia escolar porque el sistema en el cual está desarrollándose no es lo suficientemente exigente, pero cuando se inserta en un modelo académico suficiente y eficiente, empieza a presentar problemas para adaptarse a ese modelo. Como ya tenemos en esto de los criterios diagnósticos y en el diagnóstico diferencial, nos va a decir el criterio que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por una discapacidad intelectual, un trastorno visual auditivo no corregido, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial. Bueno, tendremos que descartar estos trastornos específicos de aprendizaje, o en su caso pudiese ser que exista comorbilidad. Pudiese haber comorbilidad de forma aislada que nos está generando, que nos está acompañando, mejor dicho, al trastorno específico del aprendizaje. Pero de manera general, si hay un trastorno mental o neurológico, ya no lo considero trastorno específico del aprendizaje, es un trastorno mental o neurológico. Si es una discapacidad intelectual, ya no lo considero un trastorno específico del aprendizaje, es discapacidad intelectual. Otros especificadores, bueno, tenemos aquí nuestros especificadores del DSM-5. Si hay dificultad en la lectura, si hay dificultad en la expresión escrita o la dificultad matemática, ¿no? Se especificará la gravedad, si es leve, moderado o grave.
Recordemos que para determinar esta gravedad tenemos diferentes pruebas psicométricas. Esas no las veremos acá. Lo que nos toca es conocer estos trastornos del aprendizaje y pues qué es lo que nos dice nuestro manual diagnóstico, el DSM-5, con respecto a ellos. Y bueno, sin más, nuestra clase del día de hoy ha acabado. Espero que hayan disfrutado los contenidos, que no se les haya hecho muy pesado. Y bueno, estamos en contacto y saludos. No olviden, por favor, enviar sus apuntes al grupo de WhatsApp para tener su asistencia completa. Tengan un bonito día y hasta la próxima.